El enemigo no quiere que la iglesia funcione bien. Yo soy no multidimensional, pero cuando me junto con ustedes hay muchas dimensiones. Está tu vida, tu manera de pensar, tu filosofía, lo que estás sintiendo, es el problema que tienes, la situación que estás enfrentando. Cada uno de nosotros tenemos muchas dimensiones cuando nos juntamos. Si yo estoy solo, es solo yo. Si estoy con Mireya, ahora hay dos. Pablo está hablando de que las dimensiones del amor de Cristo se amplifican cuando hay mucha gente. Y el enemigo lo que quiere hacer es que la iglesia no funcione para que ustedes no experimenten el amor de Dios entre todos. Y lo que se toma, amar a alguien que les roba la paciencia cada vez que usted lo ve. Note cómo el capítulo 4 de Efesios comienza. Pablo le está hablando a la gente que está posicionada con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y nombre que se nombra en este siglo. En vez de Pablo decirle a usted, ahora que usted tiene esa posición, vaya a destruir el imperio del diablo, note dónde se enfoca la guerra espiritual del cristiano. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un momento, ahora yo sé que tengo un llamado. Ese llamado es una vocación. ¿Qué es? En vez de decir que el llamado es tener grandes ministerios y romper colosos y impactar el mundo, Pablo lo reduce a que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la guerra espiritual. Lo difícil que es en el mismo pueblo de Dios soportarnos uno a otro. A ver, si usted quiere encontrar al diablo, no tiene que irse al infierno, simplemente lo encuentra en la iglesia, ¿verdad, pastor? ¿Cuáles son las cosas que vemos en la iglesia? Están cayendo en cuenta que se les dije que los iba a guiar. Porque a veces cuando leemos esto de guerra espiritual y principados, potestades, ¿cuántos libros hemos escrito sobre principados, potestades? El príncipe que reina en la ciudad del Paso, todo eso existe. Pero ese príncipe está luchando con gente derrotada que no tiene a Cristo. En la iglesia, el enemigo lo que quiere es que una persona te robe tanto la paciencia que tú lo maldigas y corte la comunión de la iglesia, y que la iglesia se divida y que la iglesia no se alimente. Pablo está diciendo, la carne y la sangre, en donde está la lucha, la resistencia, es como una lucha entre dos luchadores. El enemigo lo que quiere es que tú no logres la amistad profunda, amorosa, con alguien como tú, que fue salvo también, cuyo futuro está asegurado por la salvación en Cristo, porque la personalidad de esa persona todavía no ha sido transformada y Dios la está usando para sacar tu corazón hacia afuera, y cuando te roba la paciencia, tú te rebeles con el enojo que tienes, y entonces Dios te puede decir, tienes que cambiar. Eso es guerra espiritual. Mire lo que dice el versículo 3. Esto es guerra espiritual. Aquí es que usted tiene que reconocer dónde está el diablo obrando. Es muy difícil ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, cuando nosotros lo que nos gusta es discutir y hacer guerra. Cuando nos quitan el derecho, nos roban la paciencia y nos hacen algo que no nos gusta. Eso es guerra espiritual. ¿Cómo lograr un cuerpo, un espíritu? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso es difícil. ¿Cómo puede ser Dios Padre de alguien tan malo? Pero esa persona vino a Cristo. Eso es guerra espiritual. Y entonces me gusta esto de Pablo porque nos da una esperanza. Dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo
a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Y aquí va a presentar Pablo a las personas que Dios ha puesto para que nos ayude a ganar esta guerra. El final de esta guerra tiene que lucir como esto: de quien todo el cuerpo, en el versículo 16 del capítulo 4, bien concertado y unido por todas las coyunturas. Lo que el diablo quiere es que las coyunturas nunca se unan. Señores, lo que yo soy el principal sangre y carne que Dios tiene que tratar, y usted y yo juntos, para que podamos estar unidos. La batalla está en que si todos nos mantenemos con nuestras propias personalidades y opiniones acerca de cómo la iglesia debe funcionar y qué está bien y qué está mal, y siempre estamos poniendo el dedo y poniendo el dedo y poniendo el dedo, nunca vamos a seguir la verdad en amor. Y hay dos cosas con las que les quiero dejar en este mensaje, que son las cosas que muestran si estamos en esa posición. En el mundo espiritual, en el evangelio, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero aquí la lucha que estamos peleando es cómo mantener la iglesia local unida, dinámica y exitosa en su misión. Cuando la iglesia no está funcionando, no puede predicar, no puede funcionar, no puede avanzar, no puede hacer. Los pastores tenemos que pasarnos el tiempo dando consejería porque la gente no quiere cambiar. Y se pierde la misión de la iglesia. ¿Sabes cuál es la misión de la iglesia? Dice Pablo en Efesios 3:10, que es manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las potestades. Pero Pablo nos dice que la señal de eso es el amor entre los hijos de Dios, a los que Jesús se refirió cuando dijo, Super Rose, Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando profeticen, no. Cuando hablen lenguas, no. Cuando hagan milagros, no. Dijo, cuando os améis unos. Eso es muy difícil, Rose. Eso es muy difícil, porque a nosotros nos enseñaron la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El campo real de batalla, señores, entonces, cuando estamos leyendo, mire el versículo 5. ¿Por qué Pablo no nos está dando una revelación acerca de cuál es el principado que reina sobre la ciudad del Paso? Porque el principado que reina sobre esta ciudad, su enfoque no es el aire, su enfoque es la emoción, la mente y la vida de cada uno de nosotros, para que no podamos ser la iglesia. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso al principio, y con esto voy a comenzar a cerrar, les dije que el mensaje principal, el centro, es el amor. Señores, no hay nada más importante, porque a partir de ahí fluye todo lo demás, incluyendo los dones y las bendiciones de Dios. Si usted tiene su Biblia o simplemente quiere verlo en la pantalla, en Efesios 4, Pablo habla de vivir con paciencia y amor, edificando ¿qué? El cuerpo de Cristo. Eso es guerra espiritual. En Efesios 4 también Pablo habla de las relaciones en la iglesia, hablar verdad, perdonar, edificar con palabras de gracia. Eso es guerra espiritual. En Efesios capítulo 5, Pablo le habla a los matrimonios, le dice Efesios 5, 22 al 23, esposos deben reflejar el amor de Dios sobre sus esposas a la manera en que Cristo se sacrificó por ella. Eso es guerra espiritual. ¿Cuántos han tenido problemas en sus matrimonios? No llamen principados y potestades, ahí es que está la lucha. ¿Cuántos han tenido problemas con sus hijos y sus nietos? El enemigo está trabajando, señores, en las relaciones interpersonales para entretener al cuerpo de Cristo y derrotarlo o sacarlo del plan de Dios para que no funcionemos bien. Los dramas de nuestras vidas son el principal sabotaje a la salud de la iglesia.
Y si no aprendemos a resistir y ganar esa batalla, a aprender cómo fortalecer nuestras relaciones, entonces podemos estar en peligro de no poder funcionar bien. La persona que está teniendo problemas en su casa no puede funcionar bien cuando es ujiero, predicador o maestro. La guerra espiritual se libra en las relaciones interpersonales. Por eso Pablo dice, acuérdate que el problema está en la sangre y carne que está al lado tuyo. Pero cuando ese problema acontezca, tú tienes que ser sabio, sabia suficiente para saber que él no es el punto, sino la fuerza, el problema, no la persona. No atacamos la persona, queremos atacar el problema para vencerlo y restaurar lo que está enfermo, restaurar lo que está roto. Eso es guerra espiritual. Pablo habla de reconciliación. Pablo habla de las relaciones en el trabajo en Efesios 5, 6, 5 al 9. Siervos y amos, sirviéndose y tratándose con justicia en el Señor. Ahí es que está el enemigo. El verdadero ministerio en el libro de Efesios, de los dones, de los que Pablo habla en el capítulo 4, lo voy a leer porque es importante. Pablo habla esto. Note la conexión. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y note cuál es el propósito. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la que edificación del cuerpo de Cristo. Y si usted sigue leyendo, al final nos dice para qué son esos dones. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Tradúzcame esa palabra amor. Buenas relaciones. Relaciones saludables. Entonces, si usted dice, bueno, ¿cómo yo peleo esta guerra espiritual, Pastor Orlando? Con dos anclas. Yo llamo esto dos anclas bíblicas. Es un juego de palabras que yo creo que usted aprenda y vea cómo se demuestra si estoy ganando la lucha. ¿Cómo se demuestra si estoy ganando la lucha? Si estas dos anclas están presentes, entonces estamos ganando la lucha. Estamos resistiendo bien. Okay. Aquí está. Cuando decimos la presencia de Dios, yo siento la presencia de Dios. O cuando yo hablo del amor de Dios y Dios me ama y el amor de Dios está en mí, hay dos cosas que tienen que acompañar estas dos vertientes. Note en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el verso 45, el Señor nos da una clave para entender un poco sobre esto de la presencia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo de Dios vino, estuvo presente y la prueba de que vino fue que sirvió. Yo creo que Dios les está llamando a todos ustedes a moverse de sentarse a servir. Porque todos ustedes tienen a Cristo en sus vidas. Cuando la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor, los efesios estaban demostrando el amor a través de servir sin egoísmo. ¿Me siguen? Dios no puede verdaderamente estar obrando, o el Espíritu Santo va a estar contristado en cualquier cristiano que pudiendo dice que tiene a Dios y no está sirviendo. Yo no puedo decir que yo amo a mi esposa si no le doy. Y Dios, cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Estoy desafiándolos a ustedes a comenzar a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en la iglesia? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo yo puedo servir? Tú me has dado casa, me has dado trabajo, me has cuidado todos estos años. Has sido fiel conmigo en mis momentos más oscuros.
aun cuando yo no te sentí, pero al pasar el tiempo veo que verdaderamente tú nunca te fuiste, nunca me dejaste. ¿Qué es tu voluntad para mí cuando se trata de tu reino? No de lo que yo quiero que tú me des. ¿Cómo podemos transicionar del sueño americano al sueño cristiano? ¿Cómo podemos tenerlo los dos? Hacer algo para el Señor que va por encima de lo que es su propio interés. Eso es guerra espiritual, porque te va a costar dinero, te va a costar tiempo, vas a tener que manejar, vas a tener que dejar de hacer algunas cosas que te pueden producir $50, $100, $150 por hora, el tiempo que te pasas para ir a ayudar a alguien en la iglesia, te va a costar, pero acuérdate, eso es amor. Porque damos sin esperar. Entonces, presencia de Dios, si la quieres hacer tangible y demostrar verdaderamente que existe en tu vida, tienes que transicionar al servicio a Dios. La otra, el otro juego de palabras que quiero utilizar es el amor de Dios igual, bueno, eso es tan abstracto. Si yo le digo a cada uno de ustedes, escriba en una hoja, ¿qué es lo que es el amor de Dios? Todos me van a dar respuestas diferentes. Abstracto quiere decir que es amplio a interpretación. Descríbame el amor de Dios. Me van a decir muchas cosas diferentes. Todas son válidas, pero cuando hablo de algo concreto, es algo que usted puede tocar, oler, sentir. Entonces, déjeme darle una palabra que describe el amor de Dios. Sacrificio. Sacrificio. Es probablemente la palabra más concreta que describe el amor de Dios. Igual sacrificio. Presencia de Dios igual servicio. Amor de Dios igual sacrificio. Eso está muy claro en la cruz. Presencia de Dios se prueba en cómo estamos sirviendo. Y si tenemos el amor de Dios, lo demostramos en el sacrificio que estamos haciendo. Ahora, Pablo dice en Efesios capítulo 4 que el Espíritu Santo se activa, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida se activa en la iglesia local, porque dice que nos juntemos para cantar salmos, cánticos e himnos espirituales. Número 1, cuando no adoramos, contristamos al Espíritu. Pablo es muy claro. ¿Están escuchando? Número 2, activamos el amor de Dios en nuestras vidas para ser arraigados y cimentados en amor. Hechos 2, 42 al 45. Dice lo siguiente. Voy a buscarlo para que lo lean. Note cómo la iglesia vivió esta experiencia en el libro de los Hechos. ¿Dónde estaban? Y perseveraban. No puede ser una cosa de un día. Tiene que ser una disciplina, compromiso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ninguna de estas personas estaban solos. Se juntaban. No para escuchar dramas y abusos y malas palabras y cosas que nos dicen y que nos han tratado mal en las iglesias. Y no. Usted tiene que estar en un lugar donde la doctrina de la palabra de Dios esté presente, donde pueda desarrollar relaciones saludables, donde comen juntos y donde oran. Un lugar donde hay palabra de Dios, un lugar donde pueden desarrollar relaciones saludables, un lugar donde pueden partir pan. Partir pan significa que comen juntos. Usted no va a comer junto con alguien que no le agrega. Y donde hay oración. Y note lo que pasó en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Cuándo? Cuando había comunidad cristiana. Y muchas maravillas y señales.
La unión de la gente de comer tacos juntos causó lo sobrenatural que la gente busca por otro lado. ¿Me están siguiendo? Unirse, señores, en amor y amarse y desarrollar relaciones saludables le da a Dios el espacio para hacer milagros y maravillas. La carta de los Efesios no habla de guerra espiritual, aparte de lo que verdaderamente es la guerra espiritual en la carta del apóstol. Todo está en las relaciones saludables que el diablo opone a diestra y a siniestra para que la iglesia no funcione bien.